Bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas en Aranjuez, terceras jornadas históricas de pueblos de Madrid. Y bueno, simplemente presentarnos, decir que estas jornadas están organizadas por la Asociación Cultural de la Casa Negra, la Asociación para la Conservación de la Memoria de los Fusilados y Fusiladas y Represaliados en Aranjuez tras la Guerra Civil, la Asociación para la Recuperación y Construcción de la Memoria Histórica de Aranjuez y con la colaboración de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes y la Asociación de Memoria Histórica de Getafe. Anunciar simplemente que a lo largo de la mañana las jornadas van a ser en este aula, pero luego por la tarde van a ser en el auditorio, que es un aula que está en el piso de abajo. Más grande, más cómoda, el sonido la acústica es mejor. Y bueno, también decir que este lío, digamos, se debe a la falta de personal que hay en el centro cultural. Y bueno, lo queríamos decir como una forma de denunciar al alcalde, a la alcaldesa de Aranjuez, con quien la Casa Negra tendrá una reunión justamente para hablar de esto y otras cosas en estos días. También recordar que, bueno, mejor dicho, no queremos olvidar en homenaje que la semana pasada, el 27 de septiembre, fue el 49 aniversario de los últimos fusilados franquistas, entre ellos los militantes de ETA, John Paredes Chiqui y Ángel Otaegui, y tres del FRA, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Arenas. Queríamos recordarles, igual que recordar a quienes también sufrieron, a sus compañeros y compañeras que sufrieron junto a ellos. También recordar que en 2 días, el próximo 7 de octubre, se cumple un año de ataques de Israel sobre Palestina. Mencionar que hemos puesto la bufilla como símbolo de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino. Buenos días. Me da la palabra, pero por 3 minutos. O sea, tiene que ser súper breve, ¿no? ¿Has puesto? Sí. Entonces, lo que quería decir es que voy a poner de pie, si lo mejor. Este libro ha sido presentado en Getafe y en San Sebastián de los Reyes. Sí. No, perdón, es que me equivoco. Lo que quería decir es que recoge las ponencias que se presentaron en las 2 jornadas anteriores, que una se celebró en noviembre en Getafe y la otra en el año 23 en San Sebastián de los Reyes. ¿No funciona? Sí. Entonces, este libro lo hemos publicado gracias a una subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que nos financió con 3.000 euros. Y entonces, gracias a eso, se ha podido publicar el libro. Bueno, este es el libro, como todos veis, la pasta. Aquí tiene una foto de mujeres de Miraflores de la Sierra que ha sido cedida por Roberto, y aquí es una foto del Frente del Agua que nos cedió un vecino de San Sebastián de los Reyes, donde algunos de los que aquí aparecen son milicianos de San Sebastián de los Reyes, pero la gente de la zona norte estuvo fundamentalmente defendiendo los pantanos en el Frente del Agua. Bueno, el índice contiene todo lo que se hizo en la primera y en la segunda jornada de memoria histórica en los pueblos de la Comunidad de Madrid. Se inició con la de noviembre del año 22 con una conferencia
de Mirka Núñez sobre las estrategias que utilizó el franquismo para machacar a la gente, y después se dividieron las ponencias en 3 grupos. Uno era la guerra civil y represión, otro los lugares de memoria y otro la Segunda República. Entonces, las ponencias que se presentaron se reagruparon en estos tres grupos, y no las voy a comentar porque son 3 minutos. La segunda parte empezó con una ponencia de Ángel Bahamonde sobre la represión sobre los militares que fueron fieles a la República, y después se hicieron varios grupos. El primero fue represión franquista y lugares de memoria, y aquí se presentó una ponencia de José Martín contándonos lo que nos ha contado esta mañana sobre el terreno del convento de San Pascual, cómo fue, bueno, lo que nos ha estado contando hace un rato. Después, el segundo bloque fue sobre las consecuencias que tuvo la represión franquista, y también una ponencia de Matías que nos contó la última versión de la utilización del convento de San Pascual como cárcel de mujeres. Y el último tema fue la República y Guerra Civil, y yo creo que fue muy interesante la presentación del libro que acababa de salir de la imprenta de Memoria y Libertad, que eran las cartas de la memoria, respuestas imposibles a las cartas de capilla de los fusilados en las tapias del cementerio del Este. El abogado Eduardo Ranz nos contó el auto de procesamiento, el auto de exhumación del Valle de Cuelgamuros, y finalizamos viendo un documental que era Vidas Rotas. Todo esto se recoge en el libro, los que tengáis interés, están íntegramente las ponencias, y yo creo que con esto, pues nada más. Y el texto simplemente pretende plantear algunas preguntas para que podamos pensar a lo largo del día, a medida que se vayan desarrollando las ponencias. Y dice así: damos inicio a estas terceras jornadas de memoria histórica de Pueblos de Madrid, y también a los pueblos de Castilla, que también participan este año, donde se van a exponer diferentes trabajos e investigaciones relacionadas con los acontecimientos ocurridos durante el franquismo, con la particularidad de que en esta ocasión tendremos en cuenta también el periodo de la denominada transición. Además de abrazar el trabajo que vienen realizando las asociaciones que participan en estas jornadas, queremos remarcar la importancia de esta iniciativa, que permite confluir en un espacio donde detenernos a pensar y a reflexionar más allá de recordar. Puesto que la reconstrucción histórica es algo externo al mismo hecho, algo que surge de la interpretación externa a la que los hechos son sometidos desde el discurso histórico, humildemente nos gustaría plantear este espacio como un lugar donde poder pensar los conocimientos en busca de otras estrategias discursivas sobre el horror que interpelen o pongan en entredicho el relato elaborado desde la oficialidad o la historicidad. En primer lugar, observamos que, a pesar de la diversidad de asociaciones, plataformas, grupos de memoria, la querella argentina y los movimientos sociales que trabajan por la recuperación de la memoria histórica, existen serias dificultades para trazar un camino de acción colectiva hacia el futuro. Teniendo en cuenta la dominación cultural de la cual la memoria no escapa a la domesticación de la lucha social que hoy sufren los movimientos sociales, una de las preguntas que surgen es cómo se está construyendo la memoria histórica, y si en esa construcción pueden escribir y adquirir visibilidad las víctimas con la finalidad de darle un sentido político a la memoria. Aunque visibilizar a las víctimas significa también desautorizar certezas, sus testimonios son integrados e interpretados desde una memoria contemporánea, poniendo el énfasis en el recuerdo, con el objetivo de intentar reconstruir los hechos ocurridos.
Pero teniendo en cuenta que la memoria condiciona el presente, lo que nos preguntamos es desde qué mecanismos conceptuales se interpretan esos recuerdos y cómo se construye la memoria a partir de esa interpretación. Si bien los testimonios sirven para recordar y rescatar sucesos del pasado, la cuestión es qué hacemos con esos recuerdos si el monopolio de la interpretación lo tiene el Estado o el mundo académico y sus intelectuales orgánicos. Siguiendo el planteamiento de algunos autores críticos como Roberto Beccari, interpretar el testimonio desde el recuerdo del pasado es una forma de interpretar la memoria, pero al mismo tiempo esta debería ser una herramienta para poder identificar los mecanismos que posibilitaron los acontecimientos. Es decir, que el ejercicio de la memoria también debería servir como herramienta de comprensión para la actuación política que ayude a responder a la pregunta ¿por qué? Es un hecho que la memoria del Estado español se ha construido desde la historia moderna, que se define desde el historicismo, pensando el pasado desde el presente moderno, desde las representaciones y las subjetividades del sujeto moderno, dando poca prioridad a los testimonios de las víctimas. Un historicismo que contempla la historia de una manera lineal, donde el presente se opone al pasado como dos periodos históricos vecinos, donde el fin de una etapa representa el inicio de otra, sin continuidad, desconectadas y pensando el pasado como algo eterno. Nos preguntamos entonces por la memoria no solo como una forma de recordar los sucesos que acontecieron durante el franquismo, sino problematizando el mismo franquismo, no como un hecho ahistórico, sino tratando de comprender las causas y los procedimientos que llevaron a semejante violencia de Estado y lo que ésta nos dejó. En el sentido de Agamben, antes de sorprenderse por la anomalía de los delitos atroces hacia la humanidad, más útil sería indagar atentamente sobre cuáles procedimientos jurídicos y cuáles dispositivos políticos llevaron a que una población sea exterminada sin que eso apareciera como un delito. A esto podríamos añadir la pregunta sobre cuáles procedimientos políticos y jurídicos hicieron posible la naturalización de la democracia liberal como sinónimo de libertad e igualdad, cuando esa misma democracia comete y apoya el genocidio en Palestina, entre otros genocidios modernos. Como decía el martiniqués Aimé Césaire, en el sur global hemos sufrido el hitlerismo durante los últimos 5 siglos. El genocidio no es algo excepcional, sino la manifestación del sujeto moderno por excelencia. Por tanto, nos preguntamos por las causas que llevaron a la violencia del Estado. Si nos preguntamos por las causas que llevaron a la violencia del Estado franquista, también tenemos que preguntarnos por la violencia del Estado moderno. Existe una diversidad de autores que nos podrían orientar en este sentido y que dialogan con el concepto de genocidio, que siguen los estudios críticos para poder comprender la práctica de la violencia genocida. Desde autores como Rafael Lemkin, Daniel Feinstein, Malena Silveira o Antonio Miguel Macho, entendemos el genocidio como un proceso cuyo objetivo es la destrucción de los patrones identitarios del grupo oprimido y la imposición de los patrones identitarios del grupo opresor. Es decir, que el exterminio y la represión son pensados, en este caso, como herramientas para la destrucción de los patrones identitarios, así como para la destrucción del modo de relacionarse, tanto a nivel social como cultural, para la destrucción de las relaciones de reciprocidad, fragmentando los lazos sociales, los principios cooperativistas, generando terror y desconfianza entre los pares y, en definitiva, aislando a los sujetos. Una mirada esta que habilita para poder pensar el franquismo no como una anécdota de la historia, sino como un proceso, donde la puesta en práctica de un exterminio masivo y la instalación del terror en el conjunto de la sociedad también representaron mecanismos a través de los cuales se buscó una reestructuración de las relaciones sociales para consolidar nuevos lazos sociales y nuevas formas identitarias. El motivo por el cual hacemos este planteamiento es más bien para introducir
la siguiente perspectiva. Si la memoria histórica ligada al debate sobre la guerra civil, el franquismo y la transición se reduce estrictamente a un contexto temporal preciso, asociado con la violencia política de ese momento transitorio, entonces la memoria queda desligada de la historia de la violencia y por tanto será pensada únicamente en términos de las ideologías de ese momento preciso. La ideología del bando fascista frente a la ideología del bando antifascista, entendiendo al sujeto victimizado o bien como antifascista o bien como un daño colateral si la víctima queda fuera de esas categorías. Al no haber existido una investigación por parte del Estado, tampoco ha sido posible reconstruir la multiplicidad de identidades de las mismas víctimas para una memoria que contradiga esa mirada dual y que integre la diversidad de víctimas que no necesariamente entran en ese saco de ideologías. Víctimas del genocidio simplemente por su condición de clase, de pobreza, de género, cultural, de sexo o de religión. La falta de un juicio respecto al franquismo, pero también respecto a la transición, hace que sean las propias asociaciones familiares quienes tengan que construir la memoria con las herramientas que tienen al alcance de su mano y con serias dificultades para lograr reconstruir las distintas identidades de las víctimas. Precisamente por este motivo pensamos que además de aspirar a recordar y no olvidar, sería necesario detenerse a pensar desde qué categorías de conocimiento interpretamos la memoria o las memorias, así como qué cuestiones estamos olvidando desde el propio relato de la memoria que estamos construyendo. En principio, esa dualidad y ese carácter transitorio adjudicado al franquismo nos impide corrernos de la idea naturalizada de que la dictadura es lo opuesto a la democracia, cuando más bien se trata de dos procesos políticos diferentes antes que opuestos. La democracia liberal tampoco es un proceso histórico desligado de la historia de la violencia y por eso conseguir que se juzgue el franquismo no depende solamente de la voluntad política del Estado o del sistema judicial, sino también de cómo lidian los sujetos, nosotros mismos, con la experiencia y las secuelas o consecuencias del genocidio con el paso del tiempo. Depende de lo que Daniel Ferenczi denomina como la realización simbólica del genocidio. El momento posterior al genocidio, que también se compone de una dimensión ideológica en donde las formas de narrar e interpretar lo sucedido se consolidan propiciando una reorganización de las relaciones sociales que el genocidio se propuso eliminar. El modo en que la sociedad que vivió el terror construye las formas de representación social y política a partir del contexto que dejó el grupo opresor que ejerció el genocidio. De hecho, es la participación del aparato estatal lo que permite que algunas de las víctimas que no fueron exterminadas tengan como desenlace una negación de los hechos, así como también es el propio aparato estatal que se ha empleado en la perpetración de los crímenes el que se encarga de negar. Un contexto en donde podemos ubicar a la denominada transición española con cientos de asesinatos, familias destruidas, torturas, amenazas, etc. Por eso mismo, la memoria también requiere ser interpretada desde lo que no acabó por suceder, desde lo derrotado. No solamente desde lo que ha tenido lugar, sino también desde lo que no ha tenido lugar. Más allá del recuerdo, implica emplear la versión de los oprimidos y rescatar la versión de quienes conformaron una resistencia a la opresión en los diversos ámbitos. Pues la memoria de lo que no sucedió pone de manifiesto lo que sí sucedió en el camino, pone de manifiesto los derechos que los derechos se conquistan y nadie los regala, que son el resultado de la lucha de ayer. No solo en lo relacionado con el Estado español, sino en el contexto de la lucha contra el fascismo y el capitalismo del mundo. Una memoria de lo que no fue permite rescatar lo ausente dentro de la lucha social, abriendo una puerta para pensar un nuevo sentido común emancipador frente a las nuevas tecnologías de poder que hoy se presentan. En resumidas cuentas, rescatar lo derrotado, lo suprimido por el grupo opresor, abre la posibilidad de construir una memoria de la emancipación que permita reconstruir el vínculo narrativo entre los diversos hechos atroces vividos. Muchas gracias.